Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? En el video de hoy voy a referirme a uno de los capítulos del libro El salvaje metropolitano, reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo, de la antropóloga argentina Rosana Guber. El capítulo que voy a comentar es el tercero y lleva por título El enfoque antropológico, señas particulares. En primer lugar voy a comenzar presentando brevemente a Rosana Guber, una antropóloga argentina contemporánea, que es una de las principales referentes en la actualidad dentro de la antropología social en el país. Guber se formó inicialmente como licenciada en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires, egresando en 1982, y posteriormente siguió su formación de posgrado con una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y con un doctorado en Antropología que obtuvo en 1999 en la Universidad Johns Hopkins. Durante sus años de desempeño profesional, desde los inicios hacia la actualidad, ha condensado su trabajo investigativo en torno a tres grandes líneas temáticas. En primer lugar, las identidades e imaginarios de los habitantes de las villas miseria en el conurbano bonaerense, que es un tema que motivó sus primeros trabajos en la década del 80. En segundo lugar, la metodología en antropología y en ciencias sociales, cuestión que específicamente vamos a abordar hoy, y el análisis del conflicto bélico de Malvinas como tercer tópico principal. En relación a la parte metodológica, podemos destacar justamente dos libros, como son El salvaje metropolitano y La etnografía, método campo, reflexividad, que son justamente parte de nuestro programa de cátedra. En este video me referiré casi exclusivamente al primero, publicado por primera vez en 1991 y considerado ya un libro clásico dentro del área de metodología antropológica. Podríamos catalogarlo como una especie de manual que contempla lineamientos a seguir dentro del marco del trabajo etnográfico, aunque, sin embargo, en él se advierte la inexistencia de recetas mágicas aplicables a cualquier caso, ya que va a ser siempre en el seno mismo del trabajo de campo donde termina de fraguarse todo el trabajo antropológico, a partir de cuestiones que difícilmente puedan preverse de antemano, sino que van descubriéndose durante el mismo proceso. Es decir, que por más pautas que consideremos a priori y por más instruidos que estemos respecto de las normas de la etnografía moderna, como decía Malinowski, lo que la autora destaca ya en la introducción del libro es la necesidad de que esas indicaciones no sean tomadas al pie de la letra, sino que sean contrastadas con la experiencia particular de cada caso etnográfico, ya que es en la práctica misma dentro del campo donde se presentan ciertas situaciones que obligan a repensar nuestro trabajo y a repensar determinados aspectos de nuestros métodos y nuestras técnicas, y en muchos casos inclusive nos obligan a buscar nuevas soluciones a partir de la prueba y el error. En esta ocasión abordaremos un fragmento del libro, como les decía, y es el capítulo 3. Está compuesto este tercer capítulo por 4 partes que iré comentando a partir de ahora, tal como la autora va a ir desarrollando la argumentación. Al inicio del capítulo, Huber nos ofrece un breve panorama histórico respecto de la antropología que retoma del libro Constructores de otra edad y nos dice que la antropología comienza a gestarse, evolucionismo mediante, con el objetivo de explicar y describir a los llamados pueblos primitivos en aquel entonces, que eran considerados como el pasado de la humanidad. En segunda instancia, durante el periodo entre guerras marcado por la crítica al evolucionismo, los mismos pueblos no occidentales seguirán siendo objeto de estudio de los antropólogos, pero como representantes de la diversidad. Y finalmente, una tercera etapa está marcada por el cambio de interés hacia el análisis de las propias sociedades de los investigadores y de las excolonias, aunadas por la desigualdad en relación a las sociedades capitalistas avanzadas.
Lo que señala Google al respecto es que todos estos objetos de estudio, estas maneras de construir la alteridad, tienen algo en común, en tanto que se construyen o se piensan como expresiones de la singularidad sociocultural del género humano. En las ciencias sociales, el investigador se encuentra en relación con otros sujetos que constituyen el mundo social a partir de sus acciones. En ese marco, esa singularidad de la que nos habla Buber se entiende como una instancia en la que el mundo social cobra sentido para los individuos que lo construyen. Así es que la autora propone que la antropología tiene que reconocer cómo las personas construyen sus propios marcos de sentido en torno a sus prácticas y sus representaciones. Esto es propiamente lo que Buber va a llamar perspectiva del actor y expondrá cómo se llega hacia esto a lo largo del capítulo. Hay una cuestión que es necesaria de considerar y que es un poco una especie de leitmotiv del texto, es decir, algo recurrente, y es que dentro de la presentación que va a hacer la autora en torno al método etnográfico y a las técnicas, va a ir recurriendo a posicionarse críticamente dentro de ciertas discusiones de carácter epistemológico. En ese sentido, irá reponiendo los postulados de los dos paradigmas principales de investigación, las corrientes racionalistas y las corrientes empiristas. Una aclaración, dentro de ese esquema, la autora va también a plantear la discusión entre positivismo y naturalismo que pueden encontrar presente además en los capítulos del libro La etnografía, método, campo y reflexividad. En los capítulos referidos concretamente a las técnicas de la observación participante y la entrevista etnográfica. Además, por si hace falta, les dejo por acá un video recomendado como para ampliar sobre este tema, referido a las discusiones de carácter epistemológico. Recomendación de lectura: no perder el hilo de la argumentación para poder comprender mejor el texto, ¿sí? Ya que por momentos la autora va a ir describiendo los postulados de cada una de esas posiciones epistemológicas, así como sus aportes y sus límites, para poder llegar en ese marco y a partir de eso a presentar su propia postura desde una perspectiva crítica tanto al empirismo como al racionalismo. Y esta reposición de los argumentos de ambas campanas en la discusión para afirmar el propio posicionamiento en ese marco es algo que van a encontrar también presente en este libro, ¿sí? Continuamos entonces, al igual que el texto, es decir, retomando ahora los principales presupuestos de las corrientes empiristas. ¿Cuáles son? Aproximación inmediata y no teórica al campo. Observaciones en el ámbito natural de los sujetos. Uso de técnicas menos intrusivas que permitan pasar más desapercibido al investigador. Se parte de que el estar ahí es una garantía de que los datos obtenidos sean fiables. Buber va a señalar que algunos principios de esta corriente se han mantenido dentro de la antropología. ¿Cuáles principios se mantuvieron? Que es la misma persona quien recoge la información y que posteriormente la analiza para dar forma a su informe, que además se recaban datos vinculados a distintos aspectos de la vida social y desde una mirada integral, desde una mirada holística. En tercer lugar, que los antropólogos se destacan por relevar información sobre normas y sobre prácticas consuetudinarias, prácticas vinculadas a la tradición, que no están registradas por escrito, con lo cual el antropólogo genera una cierta destreza que se enmarca en poder detectar lo que Buber llama las pautas informales de la vida social. En el sentido de que, va a decir la autora, que la vida real de una cultura incluye lo informal, lo intersticial y lo no documentado. Esto, a su vez, implica un polémico y clásico campo de discusión. ¿Cuál es?
descubrir la parte oculta dada por las contradicciones entre lo que se dice que debe hacerse, lo que se hace y lo que se observa en las prácticas concretas. En definitiva, para Buber el estar ahí en el campo es una condición necesaria, pero no va a ser suficiente para llegar a captar todo el sentido de lo social. Y esto es lo que ella va a discutir entonces a las corrientes empiristas. En el apartado siguiente, llamado El papel de la teoría en la producción del conocimiento social, Buber se encarga de analizar a la otra campana de la discusión epistemológica, es decir, a las corrientes racionalistas, que contrariamente parten del presupuesto de que el conocimiento se logra mediante la organización cognitiva del sujeto y que dicho conocimiento responde a una conceptualización teórica de aquello que se desea conocer. El teoricismo, como la exacerbación de esta postura, es algo que estuvo muy en boga en la década del 60, a mediados de la década del 60, en donde el trabajo investigativo se concentró fundamentalmente en la elaboración teórica abstracta. Buber, en ese contexto, reparte críticas para ambos bandos. Critica no solamente el considerar que es suficiente replicar lo observado empíricamente tal como se nos presenta, es decir, la posición empirista, sino también la vacuidad de limitarse a enunciar contenidos teóricos sin acercarse al campo, posición racionalista. El peligro del teoricismo tiene que ver con aplicar maniqueamente los enunciados teóricos al referente empírico, lo cual es una forma específica de sociocentrismo que podríamos llamar epistemocentrismo. Es decir, esto implica reproducir el sentido común académico sin repensarlo, sin cuestionarlo ni transformarlo. Con ello, la dificultad reside en que la teoría se vuelve estéril, porque solamente se limita a reafirmar nuestros presupuestos. La cuestión para Buber es que el conocimiento científico debe caracterizarse por una retroalimentación entre los conceptos propios del investigador y los referentes de los actores. De esta manera se propone plantear los lineamientos generales para el conocimiento antropológico, desde un enfoque que contemple la intervención teórica activa del investigador en la producción del conocimiento. Señala la cuestión de que siempre partimos de un determinado paradigma teórico y sus herramientas conceptuales que guardan una correspondencia con lo real, pero que no es directa. Entonces, siempre accedemos al conocimiento del mundo de esos actores en constante diálogo con el modelo teórico. Sus categorías como herramientas analíticas funcionan para ordenar las prioridades y los criterios selectivos que se utilizan en la observación y en el registro empírico. Ahí vamos acercándonos al nudo del asunto. Buber profundiza en este momento la conceptualización de su noción clave, que es la de perspectiva de los actores. Va a decir que es una construcción orientada teóricamente por el investigador, pero que busca captar la realidad tal como es experimentada y recreada por los propios actores, por los propios sujetos, incorporando las lógicas y los sentidos subyacentes. Llegar a esta perspectiva constituye un proceso en el cual se parte desde una mirada teórica vinculada a la propia reflexividad del investigador para llegar progresivamente hacia una mirada no etnocéntrica que pueda relevar la perspectiva de los propios actores. Continuamos así con el tercer apartado.
dos conceptos clave: diversidad y perspectiva del actor. Guber comienza esta parte del texto diciendo que el objeto de la antropología tiene una naturaleza teórica. Nota al pie, en relación a esto pensemos en cómo cada momento histórico de la antropología construyó de formas diferentes su objeto, es decir, la alteridad, de acuerdo a los distintos posicionamientos teóricos. El antropólogo siempre se ocupó de analizar distancias culturales, familiarizarse ante lo diverso o exotizar su propio mundo familiar. Así es que el propio antropólogo es quien produce la diversidad al construir esa alteridad descentrándose de sus propios parámetros. La diversidad es una construcción teórica que asigna a la particularidad que la constituye algún papel en la explicación, pero no se trata de meras diferencias materiales, aunque los referentes empíricos van a ser la materia prima de la investigación. Entonces, la diversidad no es concretamente una porción de lo real empírico, dice Buber, sino una construcción teórica del investigador desde su mirada y para sus fines investigativos. Esta dimensión teórica de la diversidad es la principal, aunque la autora destaca una dimensión complementaria vinculada a esas manifestaciones empíricas en las que se encarna o se arraiga esa diversidad. Analizar esa diversidad manifestada socialmente como un proceso, cito a Buber, implica rescatar la lógica de la producción material y simbólica de los sujetos sociales. Con ello quiere decir que el mundo de los actores cobra sentido y se constituye como tal a partir de las propias nociones, acciones y pautas de referencia de los sujetos. Cada configuración histórica es el resultado de la tensión permanente entre continuidad y transformación, es decir, que esa configuración histórica no se cristaliza volviéndose algo inmutable, sino que siempre está en proceso. Y dentro de ese proceso es reconocible por sus miembros que piensan y actúan en relación a los parámetros sociales y culturales, tornando así inteligible al mundo a través de un saber compartido. Y ahí vamos llegando al núcleo del concepto de perspectiva del actor. Guber lo va a definir como el universo de referencia compartido que articula el conjunto de prácticas, representaciones y sentidos organizados por la interpretación y actividad de los sujetos sociales. Entonces, la perspectiva del actor es un marco de referencia compartido a partir del cual se organiza el entramado cultural significante. No es un marco unívoco, a partir del cual todos entiendan y piensen lo mismo, ¿no? No es un marco unívoco que sea compartido de la misma manera por todos, dice Buber, pero sí determina el universo social y cultural posible. De la misma forma que, en torno al concepto de diversidad, la perspectiva del actor tiene una existencia empírica, pero su formulación, su construcción y sus implicancias tienen un carácter teórico. En definitiva, entonces, la presencia del investigador en el campo es una condición necesaria, pero no suficiente para poder acceder a la perspectiva del actor. Tiene que sumarse también la elaboración teórica y del sentido común que actúa en todo momento en la recolección de la información, pero también en la explicación de esa información recolectada. Y así llegamos al apartado final, características de la investigación antropológica. Y ahí Guber va a señalar la incidencia que tiene el marco teórico, es decir, el posicionamiento teórico que el investigador tiene en dos instancias del trabajo antropológico. En primer lugar, en el proceso general de la investigación, para lo cual Guber va a decir que la postura teórica siempre va a orientar
desde un primer momento ya de plano va a orientar qué tipo de problemática seleccionemos para trabajar, pero también el conjunto de las categorías analíticas. El marco teórico define ciertas herramientas conceptuales y define ciertas premisas metodológicas, ciertos indicadores, ciertas variables, y nos da ciertas pautas sobre la relación de la problemática con su entorno. Y también va a incidir inclusive en la elaboración y en la orientación que tenga el informe final. Y la segunda instancia que destaca Guber es la del trabajo de campo propiamente, en donde va a decir Guber que la incidencia de la teoría ha sido reconocida en esa primera instancia, anterior, previa al campo, e inclusive posterior, pero en el caso de la etnografía concretamente, el trabajo etnográfico, la recolección de datos, esa incidencia no ha sido reconocida tan claramente. Y ella dice, la elaboración teórica no es, en todo caso, ni anterior ni posterior a la recolección de datos, sino que acompaña todo el proceso, todas las instancias de la investigación. Y va a considerar que justamente la investigación constituye una relación social, en la cual el investigador es otro actor comprometido en lo que sería ese flujo del mundo social y que va negociando constantemente sus propósitos con los demás protagonistas. Así es que el investigador lo que hace es trazar un bosquejo inicial antes de ir al campo para comenzar, y ese bosquejo va a ser reconfigurado, va a ser alterado, va a ser transformado a medida que se va desarrollando la investigación. Gracias a los avatares, a las peripecias del campo, se puede producir un conocimiento que no va a ser ni dogmático ni mecanicista. Los propios conceptos del investigador, con los cuales accede en primera instancia hacia ese mundo desconocido, tienen necesariamente alguna dosis de sociocentrismo. Pero eso puede ser corregido progresivamente con el avance de la investigación. En tanto, el antropólogo pueda cuestionar y sorprenderse y se abra hacia ese referente empírico, hacia esas personas con las que trabaja, y pueda en ese marco, a partir de ese diálogo, revisar sus propios conceptos. Entonces, para ir finalizando, dice Guber que no se pueden separar las tareas de la reflexión teórica y de la obtención de la información, están netamente entrelazadas. En el mismo proceso de recolección de datos, el investigador, el etnógrafo, va internándose y aprendiendo la lógica del grupo, gracias al simultáneo reconocimiento de sí mismo. Él también, por contraste, aprende sus propias pautas, ¿sí? Deslindando categorías propias del investigador y nativas de los actores, de los sujetos investigados, el antropólogo recoge materiales mientras va construyendo ese complejo descriptivo explicativo del mundo social que estudia. El ejercicio radica en que el investigador pueda ir ampliando su mirada para incorporar las categorías nativas, las categorías de los sujetos estudiados, abordando y registrando hechos diversos. Nota al pie, ahí también hay otro ejemplo vinculado a la cuestión de las familias pobres, que recorre un poco el capítulo y que les puede servir como para poner todo esto de lo que estamos hablando en algo concreto, ¿sí? Para terminar con el video de hoy, los datos se recaban en contexto. Y es en ese contexto justamente donde van a cobrar sentido. Bien, hasta aquí llegamos con el video. Les invito a que podamos seguir dialogando en función de todo lo que
fui comentando hasta ahora en la segunda hora de clases, en la cual vamos a interactuar a partir de la videoconferencia, pueden hacer cualquier tipo de consultas y además vamos a tratar de avanzar en relación a los 2 capítulos que nos quedarían para cerrar la primera unidad y que son los 2 capítulos de este libro vinculados a las 2 técnicas que vamos a ver, que son la observación participante y la entrevista no directiva. Así que muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en breve. Saludos.